Hola, ¿cómo va? Hoy vamos a recuperar unos cuentos reunidos en este libro Amantes y Enemigos de la española Rosa Montero. La otra. En cuanto la conoció, mi abuela dictaminó: es un mal bicho. A mí tampoco me había gustado nada. Me apretujó entre sus brazos, me manchó la mejilla con un maquillaje pegajoso y dulzón y me regaló una muñeca gorda y cursi, cuando lo que yo quería por entonces era un disfraz de indio. Se agachó hasta mi altura y dijo: esta niñita tan bonita y yo nos vamos a llevar muy bien, ¿verdad? Y me enseñó unos dientes manchados de carmín. Los demás creyeron que me sonreía, pero yo sé que lo que hacía era mostrarme los colmillos, como hacía mi perro Fidel cuando se topa con un enemigo. Además, me irritó que mintiera, porque yo no era bonita, ni lo soy, y ella, siempre tan coqueta y detallista, lo sabía. Creo que me despreció desde el primer instante. Ella, en cambio, pasaba por hermosa. En el pueblo lo comentaban: es muy estirada y muy señoritinga, pero qué alta, qué guapa, qué elegante. Y mi abuela decía: ya puede ser elegante porque se está gastando en trapos todas las perras de tu padre. Aunque seguramente dijo: tu pobre padre. Desde que apareció la otra en la casa de la playa durante aquellos días horribles de vacaciones, mi padre fue siempre para mi abuela tu pobre padre. Y cuando hablaba de él, sacudía la cabeza y suspiraba. Los hombres, ya ves, no saben vivir solos. Y así pasa, que luego llegan las lagartas y les lían. Ay, si tu madre viviese, decía, y se ponía a llorar. Pero no por mi madre, que llevaba muerta muchos años, ni por mi pobre padre, sino por ella misma, porque mi abuela estaba segura de que la iban a meter en un asilo. Una tarde que habíamos entrado las dos en el supermercado, oímos una conversación aterradora. Mi abuela y yo estábamos escarbando dentro del arcón congelador en busca de los helados de frambuesa y las mujeres no nos vieron. El otro día me encontré en la farmacia a la nueva de la casa del Mirador. Muy guapetona, pero con unos humos, decía una. Pues al parecer la cosa está hecha. Le ha casado. Se casan, contestaba la otra. Entonces, poco tardará en salir la vieja de la casa. No creo que esa apechugue con la antigua suegra. En ese momento, la abuela y yo sacamos la cabeza del congelador porque estábamos ya moraditas de frío. Y las vecinas se dieron un codazo y se callaron. Al principio, en la semana que papá estuvo con nosotras, la cosa no fue tan terrible. Ella lo pedía todo por favor y reía hasta cuando no venía a cuento. También papá estaba más cariñoso que de costumbre. Me compraba regaliz y me sentaba otra vez en su regazo, aunque unos meses atrás había empezado a refunfuñar que yo ya estaba demasiado grande para eso. Pero no me engañaba con sus salamerías. Una tarde le pillé en el jardín, besándola. Estaban en el banco del almendro y mi padre la tenía sentada en sus rodillas. Y eso que ella sí que era grande. Entonces mi padre me descubrió y dio un respingo. Pero luego se controló y sonriéndome hizo señas para que me acercara. Eso fue lo peor, que quisiera hacer pasar el horror como algo natural. Salí corriendo y me encerré en el cuarto de la abuela. Mi padre golpeó la puerta, rogó, gritó y amenazó, pero no salí. A la mañana siguiente, papá se tuvo que ir a la ciudad por asuntos de negocios durante 3 semanas. Entonces estalló la guerra.
Viéndose sola, ella tomó el poder despóticamente. Nos mandaba, nos gritaba, nos odiaba, nos negábamos a dirigirle la palabra y ella nos castigaba sin cenar con la complicidad de Tere, la criada, a quien había comprado con la promesa de un aumento de sueldo. Hablaba por teléfono con papá, pero a mí nunca me avisaba de sus llamadas. Y un día nos llegó a acusar de haberle metido cucarachas en las playeras, lo cual era cierto, desde luego, pero ¿cómo podía tener ella la mala fe de acusarnos sin pruebas? Porque de todos es sabido que las cucarachas caminan de acá para allá y se meten ellas solas en los zapatos. Un día, al anochecer, volvió mi padre. Se le veía tenso y ceñudo. Nunca me había parecido tan alto y tan sombrío. Era tarde y pasamos al comedor inmediatamente. Ella hablaba y hablaba, lo hacía con suavidad, pero decía cosas horrorosas de nosotras. Papá fumaba y miraba torcidamente su copa de vino. Yo quise intervenir, pero en un rugido suyo me mandó callar y me heló el aliento. Mi abuela temblaba dentro de su bata de florecitas. Nunca me había parecido tan pequeña. Al fin, ella cerró la boca, radiante y satisfecha, y papá dijo: se acabó. No nos quería papá, estaba claro. Quería más a esa intrusa, que solo llevaba un mes en casa. Al otro lado de la mesa, ella reía y enseñaba sus dientes manchados de rojo, con los colmillos de un vampiro. Se va a cargar a la abuela, habían dicho las vecinas, y también a la niña. Mi padre confiaba más en una usurpadora que en su propia hija. Se va a cargar a la abuela y a la niña, comentaban. Tere, la traidora, trajo una sopera con gazpacho. Miré a mi abuela y mentalmente le grité: no lo tomes. Mi padre quería vivir con ella y no conmigo, con la enemiga de los colmillos rojos. ¿Y si el gazpacho estuviera envenenado? ¿Y si la otra hubiera decidido acabar de una vez con nosotros? Esperé, con el corazón zumbando en los oídos, hasta que ella se sirvió un buen tazón y comenzó a tomarlo. Entonces yo también comí, y las cucharadas me supieron a lágrimas. 2 días después, ella desapareció sin dejar rastro. La buscaron por los acantilados y por las cunetas, en la estación de tren y en los hospitales, y escrutaron el mar durante semanas, esperando que la resaca devolviera su cuerpo. Nunca lo hizo. Papá, contrito y deshecho, contemplaba las olas y musitaba: qué mala suerte tengo. Han pasado 10 años de aquello y no ha vuelto a casarse. Mi abuela murió el otoño pasado y ahora vivo sola con mi padre, mi pobre padre, que me necesita más que nunca. En cuanto a ella, no sé lo que pasó. Aquella noche, después de la cena, mi abuela, que era montañesa, preparó un conjuro. Recortó una foto de ella y la metió en un tarro vacío de compota, junto con un par de dientes de ajo y una mosca muerta, atada con bramante. Y luego selló el frasco y la dio vuelta para que quedara boca abajo. 2 días después, ella se esfumó. Recuperé el tarro hace unos meses, cuando el fallecimiento de mi abuela. Lo encontré al fondo de un cajón, aún invertido. Aquí lo tengo, y todavía puede verse la fotito de ella a través del cristal, su cara helada y sonriente, sus esbeltas piernas, mucho más bonitas que las mías. Yo no creo en conjuros, pero aún mantengo el frasco boca abajo y bien cerrado. Y a veces, cuando me veo fea y grandota en un espejo, me alivia recordar que guardo toda esa hermosura prisionera.
Vamos con otro cuento. El reencuentro. Iba mirando el periódico que acababa de comprar y por eso no advirtió su presencia hasta que casi chocó contra ella. Perdone, dijo él, aún distraído y manoteando torpemente el diario. Vaya, pero si eres tú, dijo ella. Tomás alzó la vista. Rosario estaba frente a él, con gesto sorprendido, sonriente. Tenía exactamente el mismo aspecto de siempre. Tomás incluso creyó reconocer la chaqueta de mezclilla que llevaba. ¡Qué bárbaro! 5 años sin verse y vestía la misma chaqueta que antes. Con lo mucho que se cambiaba de ropa por entonces y la cantidad de dinero que se gastaba en trapos. Pues sí, soy yo. Se quedaron unos instantes sin saber qué decirse. Estás igual, dijo él. Tú también, dijo ella. Tomás se pasó disimuladamente una mano por el pelo, mucho más ralo que antes, y metió tripa. Acabo de llegar, explicaba Rosario, hace un par de días, y ya no más me voy. Se acabó la aventura americana. Era verdad, sí. Ahora Tomás recordaba vagamente que Rosario le había escrito que pensaba regresar a Madrid, pero eso había sido muchos meses atrás. Te debo carta, por cierto, recordó de pronto Tomás, sintiéndose culpable. No te preocupes, ahora ya me podrás decir las cosas cara a cara o por teléfono. Rieron los dos. Rosario enseñando sus dientecitos pequeños y parejos, como de niña. Una mujer tan estupenda, Rosario. Pero qué cosas. ¿Qué cosas podría decirle? ¿De qué podría hablarle? Ni por carta, ni por teléfono, ni cara a cara. No se le ocurría nada que contarle a esa mujer estupenda con la que había vivido 4 años. ¿Qué tal te va la vida?, preguntó ella. ¿Bien? Bueno, sí, bien. ¿Y a ti?, titubeó él. Muy bien, ya ves, en pleno cambio. Y sin embargo, los primeros 6 meses de su relación habían sido un incendio. No en el terreno de la complicidad verbal, ahí nunca brillaron. Los dos eran demasiado introvertidos, demasiado pasivos, demasiado callados. Debió de ser por eso, por lo que fracasó la relación, años después. Pero al principio, en los primeros tiempos, la piel echaba chispas. El silencio del otro era un enigma que avivaba el deseo y por las venas corría lava en vez de sangre. Tomás nunca había mantenido una relación sexual tan descomunal y tan febril como con Rosario. Cuando se encerraban el uno con el otro, estallaban cohetes, se calcinaban las estrellas. El mundo era un perpetuo redoble de tambor. Se bastaban, no necesitaban nada más. Eran la apoteosis de los cuerpos. ¿Sigues teniendo el mismo piso que antes? Sí. ¿Y tú? ¿Dónde vives ahora? Ahora, de momento estoy en casa de mi hermana, pero me estoy buscando un apartamento, quiero comprar algo. Era la misma, exactamente la misma mujer que le volvió loco tiempo atrás, pero algo se había roto definitivamente. Al sutil mecanismo de la pasión le faltaba una pieza. Era como un reloj estropeado. Si no marca la hora, se convierte en materia desordenada y absurda, en tuercas, cristales, ruedecillas inútiles. El reloj pierde su sustancia y ni siquiera es. Del mismo modo, los dientecitos de Rosario, antes irresistibles, un sortilegio de dulces mordeduras, eran hoy unos dientes vulgares, ajenos, inanimados. Años atrás no hubiera podido estar tan cerca de ella, sin temblar, y hoy estaba deseando marcharse. ¿Y tu madre? Muy bien, con sus achaques de artritis, pero bien. ¿Y tus padres? Estupendos. Desde que se jubilaron se pasan el día viajando. Ahora están en Alicante. ¡Qué bien! Coincidieron los dos años atrás en una esquina del tiempo y del espacio, pero después,
el mundo siguió girando y se perdieron. Y sin embargo, ahora aún la quería. Se querían mucho los dos, de eso estaba seguro, con un amor antiguo y animal, con la costumbre de quien ha compartido infinidad de gripes y de insomnios, con el mismo entrañamiento con quien quieres a ese hermano con el que nunca sabes de qué hablar. Bueno, Tomás, me voy a tener que ir, sonrió ella. A ver si un día quedamos y comemos. A Rosario la conocía bien. Le pasaba lo mismo. Estaba huyendo. Se miraron, se sonrieron y se abrazaron estrechamente, con el dulce recuerdo de los abrazos de antaño. Que seas feliz, pensó Tomás, que seas muy feliz, deseó desde el fondo de su corazón, con todas sus fuerzas. Y después se separaron los dos, muy aliviados. El tercer cuento. La gloria de los feos. Me fijé en Lupe y Lolo, hace ya muchos años, porque eran sin lugar a dudas los raros del barrio. Hay niños que desde la cuna son distintos, y lo que es peor, saben y padecen sus diferencias. Son esos críos que siempre se caen en los recreos, que andan como almas en pena, de grupo en grupo, mendigando un amigo. Basta con que el profesor los llame a la pizarra para que el resto de la clase se desternille. Aunque en realidad no haya en ellos nada risible, más allá de su destino de víctimas y de su mansedumbre en aceptarlo. Lupe y Lolo eran así. Llevaban la estrella negra en la cabeza. Lupe era hija de la vecina del tercero, una señora pechugona y esférica. La niña salió redonda desde chiquitita, era patizamba, y de las rodillas para abajo las piernas se le escapaban cada una para un lado, como las patas de un compás. No es que fuera gorda, es que estaba mal hecha, con un cuerpo que parecía un torpedo, y la barbilla saliéndole directamente del esternón. Pero lo peor, con todo, era algo de dentro, algo desolador e inacabado. Era guapa de cara, tenía los ojos grises y el pelo muy negro, la boca bien formada, la nariz correcta, pero tenía la mirada cruda y el rostro borrado por una expresión de perpetuo estupor. De pequeña la veía arrimarse a los corrillos de los otros niños. Siempre fue grandona y le sacaba a todos la cabeza. Pero los demás críos parecían ignorar su presencia descomunal, su mirada vidriosa. Seguían jugando sin prestarle atención, como si la niña no existiera. Al principio Lupe corría detrás de ellos, patosa y torpona, intentando ser más, pero para cuando llegaba a los lugares, los demás ya se habían ido. Se pasaban los días recorriendo sola la barriada, siempre al mismo paso y doblando las mismas esquinas, con esa determinación vacía e inútil con que los peces recorren una y otra vez sus estrechas peceras. En cuanto a Lolo, vivía muy lejos de mi casa, en otra calle. Me fijé en él porque un día los otros chicos le dejaron atado a una farola en los jardines de la plaza. Era el mes de agosto, a las 3 de la tarde. Hacía un calor infernal. La farola estaba al sol y el metal abrasaba. Desaté al niño, lloroso y moqueante. Le ofrecí acompañarle a casa y le pregunté que quién le había hecho eso. No querían hacerlo, contestó entre hipos. Es que se han olvidado. Y salió corriendo. Era un niño delgadísimo, con el pecho hundido y las piernas como dos palillos. Caminaba inclinado hacia adelante como si siempre soplara frente a él un ventarrón furioso, y era tan frágil que parecía que se iba a desbaratar en cualquier momento. Tenía el pelo tieso y pelirrojo, grandes narizotas,
ojos de mucho susto, un rostro como de careta de verbena, una cara de chiste. Por entonces debía de estar cumpliendo los 10 años. Poco después me enteré de su nombre, porque los demás niños le estaban tomando todo al rato. Así como Lupe era invisible, Lolo parecía ser omnipresente. Los otros chicos no paraban de martirizarle, como si su aspecto de triste saltamontes despertara en los demás una suerte de ferocidad entomológica. Por cierto, una vez coincidieron en la plaza Lupe y Lolo, pero ni siquiera se miraron. Se repelieron entre sí, como apestados. Pasaron los años y una tarde, era el primer día de calor de un mes de mayo, vi venir por la calle vacía a una criatura singular. Era un esmierriado muchacho de unos 15 años con una camiseta de color verde fosforescente. Sus vaqueros, demasiado cortos, dejaban ver unos tobillos picudos y unas canillas flacas, pero lo peor era el pelo. Una mata espesa, rojiza y reseca, peinada con gomina a los años 50, como una inmensa ensaimada sobre el cráneo. No me costó trabajo reconocerle, era Lolo, aunque un Lolo crecido y transmutado en calamitoso adolescente. Seguía caminando inclinado hacia adelante, aunque ahora parecía que era el peso de su pelo, de esa especie de platillo volante que coronaba su cabeza, lo que le mantenía desnivelado. Y entonces la vi a ella, a Lupe. Venía por la misma acera, en dirección contraria. También ella había dado el estirón puberal en el pasado invierno. Le había crecido la misma pechuga que a su madre, de tal suerte que como era cuelicorta, parecía llevar la cara en bandeja. Se había tenido su bonito pelo oscuro de un rubio violento, y se lo había cortado corto, así como a lo Panky. Estaban los dos, en suma, francamente espantosos. Habían florecido, conforme sus destinos, como seres ridículos. Pero se lo veía anhelantes y en pie de guerra. Lo demás, en fin, sucedió de manera inevitable. Iban ensimismados y chocaron el uno contra el otro. Se miraron entonces como si se vieran por primera vez y se enamoraron de inmediato. Fue un 11 de mayo, y aunque ustedes quizá no lo recuerden, cuando los ojos de Lolo y Lupe se encontraron, tembló el mundo. Los mares se agitaron, los cielos se llenaron de ardientes meteoros. Los feos y los tristes tienen también sus instantes gloriosos. Y vamos con un último. Mi hombre. Me he casado con un descuartizador de aguacates. Ya comprenderán que mi matrimonio es un fracaso. Cuando conocí a mi marido, yo tenía 19 años. Por entonces estaba convencida de que el día más hermoso en la vida de una muchacha era el día de su boda. Y cada vez que veía una novia me ponía a moquear de emoción, como una tonta. Ahora tengo 43 años y no me divorcio, porque me da miedo vivir sola. Él es un hombre muy bueno, es decir, no me pega, no se gasta nuestros sueldos en el juego, no apedrea a los gatos callejeros. Por lo demás, es de un egoísmo insoportable. Viene de la oficina y se tumba en el sofá delante de la tele. Yo también vengo de mi oficina, pero llego a casa 2 horas más tarde y cargada como una mula con la compra del hiper. «¿Que me ayudes?», le digo. «Que ahora voy», responde. Nunca dice que no directamente, pero yo termino de subir todas las bolsas y él no ha meneado aún el culo del asiento. Voy a la sala, le grito, le insulto, manoteo en el aire, me rompo una uña. Él ni se inmuta. Entonces me siento en una silla de la cocina y me pongo a llorar.
Al ratito aparece él, en calcetines. ¿Qué hay de cena? Pregunta con su voz más inocente. Hago acopio de aire para soltarle una parrafada venenosa, pero él me intercepta con una habilidad nacida de años de práctica. Ya sé, te voy a preparar una ensalada que te vas a chupar los dedos, exclama con cara de pillín. Esa ensalada de aguacates y nueces y manzana que tanto le gusta. Así que yo me amanso porque soy idiota y aunque refunfuñando le ayudo a sacar los platos, la fruta, los cuchillos y le ato a la espalda el delantal mientras él mantiene los brazos pomposamente entirados ante sí como si fuera un cirujano a punto de realizar una operación magistral a corazón abierto. Entonces él empieza a pelar los aguacates y yo, por hacer algo, lavo y corto la lechuga, pico la cebolla, casco y parto las nueces, convierto 2 manzanas en pequeños cubitos. Le miro por el rabillo del ojo y él sigue pelando. De modo que saco las patatas, las mondo, las lavo, las corto finitas, que es como a él le gustan. Cojo la sartén, echo el aceite, enciendo el fuego. Frío primero las patatas bien doradas y luego hago también un par de huevos. El aceite chisporrotea y salta, y como no tengo puesto el delantal, me mancho de grasa la pechera de la blusa. Le miro. Él continúa impertérrito, manipulando morosamente su aguacate. Tan torpe, tan lento y tan inútil que más que cortar el fruto se diría que está haciéndole una meticulosa autopsia. No sirves para nada, le gruño. Y él me mira con cara de dignidad ofendida. Y encima, no me mires así, chillo exasperada. Él frunce el ceño y se desanuda el delantal con parsimonia. Después se va a la sala y se deja caer en el sofá, frente al televisor, mientras se chupa el pringoso verdín que el aguacate ha dejado en sus dedos. No sé, que ahora pondré la mesa, como todas las noches, y cenaremos sin decirnos nada. Lo más terrible es que en nuestro fracaso como pareja, apenas sí hay batallas de mayor envergadura que estos sórdidos conflictos domésticos. Y no es que me importe mucho hacerme cargo de las labores de la casa. No me gustan, pero si hay que hacerlas, pues se hacen. No, lo que me amarga la vida es su presencia. Porque me encanta cocinar para mi hija, por ejemplo, aunque por desgracia viene muy poco a vernos. Pero servirle a él me desespera. ¿Será que le odio? Hay momentos en los que no soporto ni su manera de abrir el periódico. Estira los brazos y sacude el diario delante de sí, antes de darle la vuelta a la hoja, como quien orea una pieza de tela. Hace muchos años ya que, si no es para discutir, apenas sí hablamos. No siempre fue así. Al principio todo era distinto. Él estudiaba dibujo lineal por las noches y soñaba con hacerse arquitecto. Quería ser alguien. Es más, yo creía que él era alguien. Pero nunca se atrevió a dejar la gestoría. No sé cuánto le perdí la confianza, pero sé que me decepcionó hace mucho. No era ni más listo, ni más trabajador, ni más capaz que yo. Tampoco era más fuerte. Me refiero a más fuerte por dentro. Por ejemplo, no me sirvió de nada cuando creímos que la niña tenía la meningitis. Y yo, para estar enamorada, necesito admirar al que ha de ser mi hombre. Me has decepcionado. Le he dicho muchas veces, y él se calla y se pone a orear el periódico. Claro que quizá yo también he cambiado. Antes la vida me parecía un lugar lleno de aventuras, y por las noches, mientras me dormía, la cabeza se me llenaba de imágenes felices.
Nosotros dos con nuestra hija pequeña, envidiados por todos. Él trabajando en un estudio de arquitectura y envidiado por todos. Nosotros dos viajando en avión por medio mundo y envidiados por todos. Eran estampas quietas, como las de los álbumes de cromos de mi infancia. Después dejé de pensar en esas cosas porque estaba siempre tan cansada que me dormía nada más acostarme. Y luego se me pasó la juventud. Llega un día en el que te despiertas y te dices, así que en esto consistía la vida. Poca cosa. Le he engañado en 2 ocasiones, con 2 compañeros de la oficina. Fue un desastre. Yo buscaba el amor a través de ellos y me temo que ellos solo me buscaban a mí. Los 2 estaban casados. Me sentía ridícula. Entre unos y otros, entre estas cosas y todas las demás, se me ha agriado el carácter. Yo de joven era muy alegre. Él me lo decía siempre. Me encanta tu vitalidad. Y de novios me llamaba Cascabelito. Ahora que lo pienso, quizá para él yo también haya sido una decepción. Últimamente no hago otra cosa que gruñir, protestar y estar de morros todo el día. A veces, sin embargo, me despierto de madrugada sin saber dónde estoy. Me rodea la oscuridad, me acosa el vértigo, me encuentro sola e indefensa en la inmensidad de un mundo hostil. Entonces, mi brazo tropieza con una espalda blanda y cálida, y el rítmico sonido de una respiración muy conocida cae en mis oídos como un bálsamo. Es él, durmiendo a mi lado. Reconozco su olor, su tacto, su tibieza. Poco a poco, las tinieblas dejan de ser tinieblas y la habitación comienza a reconstruirse a mi alrededor. La mesilla, el despertador, la pared del fondo, la blusa manchada de grasa que me quité anoche y que descansa ahora sobre la silla. La cotidianidad triunfa una vez más sobre el vacío. Me abrazo a su espalda y medio dormida, contemplo cómo el alba pone una línea de luz sobre el tejado de las casas vecinas. Y entonces, solo entonces, me digo, es mi hombre. Algunos de los cuentos reunidos en Amantes y Enemigos, este librito de Rosa Montero. Nos vemos.